Hola, bienvenido a este video de Aprende Inglés Fácilmente. En este video vamos a trabajar con los verbos en presente simple. Son los verbos que llamamos verbos S. Vamos a ver cómo se hace una oración. Esta parte ya la vimos en el primer video en donde se explica cómo funciona el curso, pero podemos entrar aquí en más detalle. Entonces tenemos nuestra tabla de referencia donde vamos a marcar las tres zonas que vamos a usar. La primera parte es donde vamos a poner el pronombre, la segunda el verbo y la tercera el complemento. Por ejemplo, él trabaja cuidadosamente. El equivalente en inglés sería pronoun y lo vamos a identificar con una P. Verb, que se queda igual. Y complement vamos a poner la C. En inglés sería he work. Pero para las terceras personas vamos a agregar una S. He works carefully. Equivale a la misma frase de arriba. También podemos usar un sustantivo, por ejemplo, policía. En inglés el sustantivo se dice noun. Policía sería cop. El artículo es el, para decir el policía, o un policía. El equivalente en inglés sería article, y para él es de, y para un es a. Todo ese grupo lo vamos a identificar como el grupo de los sustantivos, como N, noun. Y podemos decir, por ejemplo, el policía corre o un policía corre rápido. A cop runs fast o the cop runs fast. Así que vamos a identificar estas partes porque son las que vamos a utilizar en las fórmulas. Ahora, ¿cómo hacemos oraciones? Vamos a tener nuestras tres secciones para afirmativo, interrogativo y negativo. Y vamos a empezar. Si tuviéramos una fórmula matemática, sería pronombre o sustantivo, el verbo, le agregamos una S o una ES a las terceras personas y ponemos un complemento. Ahora, para hacer preguntas, no tenemos como en español el signo de interrogación. Para estos verbos, los verbos S, vamos a utilizar un verbo auxiliar. Significa que es un verbo que no va a significar nada, pero simplemente nos va a ayudar a construir las palabras, más bien las oraciones. Por ejemplo, do va a reemplazar ese signo de interrogación que usamos en español. Cuando veamos do al inicio de la frase es porque es una pregunta. Y si tenemos terceras personas, se lo vamos a quitar al verbo y se lo vamos a poner ahora al auxiliar, a do. Luego tendríamos que poner el pronombre sustantivo, el verbo, pero ya sin la S o la ES, el complemento y cerramos con el signo de interrogación. Es importante ver que la S o la ES en la pregunta ya no la lleva el verbo, se le pasa al verbo auxiliar. El verbo queda en su forma base sin la S o la ES. Y el orden del pronombre y el verbo queda exactamente igual. Ahora, para hacer oraciones negativas, vamos a tener el pronombre sustantivo y necesitamos otra vez el auxiliar. En caso de las terceras personas, la S o la ES, y le agregamos la partícula not. Esa partícula nos dice no. Ponemos el verbo y luego un complemento. Ahora, ¿cómo se usa todo esto? Vamos a nuestros ejemplos. Tenemos del lado izquierdo palabras que representan ese pronombre sustantivo. En la parte del medio tenemos verbos. Y en la parte derecha tenemos pues palabras, en algunos casos algún adjetivo o algún adverbio, etc. Ya lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar un poco con los verbos. Tienes listas de verbos en muchos capítulos del libro y al final, en el anexo de vocabulario, tienes listas de verbos regulares y verbos irregulares. Esas listas también las puedes cargar a las aplicaciones que quieras
de teléfono, de tablet o de tu computadora para que puedas aprender más fácilmente. Bueno, eat es comer, watch, ver, learn, aprender, walk, caminar, kiss, besar, drink, beber, kick, patear, swim, nadar, dance, bailar, cook, cocinar, love, amar, speak, hablar. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar una palabra del primer grupo, por ejemplo, we, y escogemos un verbo. Por ejemplo, swim. Es la forma base del verbo, pero recuerda que en inglés prácticamente no hay conjugaciones, entonces queda igual. Y de aquí, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, every day. We swim every day. Nadamos todos los días. Tomamos otra palabra del grupo del pronombre sustantivo, y en este caso, she. She cook. Pero es una tercera persona, entonces le agregamos la S. She cooks vegetarian food. Hace comida vegetariana. My wife kiss. Kiss es besar. Es una tercera persona, entonces hay que agregarle una ES. My wife kisses me. Ella me besa. Yo I speak English. Hablo inglés. Bueno, ahora vámonos a las preguntas. Si te fijas en la parte de arriba, estamos copiando la estructura que vimos hace un momento, donde empezamos con el auxiliar, luego tenemos el pronombre sustantivo, el verbo que ya no tiene la S o la ES, y un complemento. Y por supuesto el signo de interrogación. Entonces vamos a empezar una oración. Para ver cómo se utiliza el auxiliar, vamos a empezar ahora poniendo el pronombre, la palabra del pronombre o el sustantivo, y ver qué auxiliar le corresponde. Patty and Tom son ellos. Entonces no es tercera persona, entonces se utiliza el do normal. Do Patty and Tom eat apples? Ellos comen manzanas. Ahora vamos a decir algo con Jack. Es una tercera persona. Does Jack? Y podemos escoger cualquier verbo. Does Jack drink lemonade? ¿Toma limonadas? Ahora con we. ¿Qué correspondería a we? Pues do. Do we learn fast? ¿Aprendemos rápido? Y ahora la parte negativa. Una vez más, arriba estamos poniendo la estructura que vimos hace un momento. Pronombre sustantivo, auxiliar más la partícula not, el verbo y el complemento. Y tenemos aquí palabras que corresponden a cada uno de los grupos. Entonces, tomamos Patty and Tom y vamos a poner pronombres. Con Patty and Tom tengo que ponerle do not. En inglés se utilizan muchas contracciones, sobre todo en el inglés hablado. Contracción significa quitar una letra vocal de una combinación de palabras. Entonces juntamos estas dos palabras, le quitamos una O y le ponemos una apóstrofe. Significa exactamente lo mismo, simplemente es una abreviación. Entonces puede decirse do not o don't. Y para terceras personas, does not o doesn't. Entonces nuestra frase sería Patty and Tom do not, I don't y she doesn't. Con eso ya tenemos la negación. Y ahora podemos poner los verbos. Por ejemplo, speak, walk y understand. Speak es hablar, walk caminar, understand comprender. Y escogemos palabras. Y ya hicimos nuestras frases. La primera sería Patty and Tom don't speak German. Patty y Tom no hablan alemán. I don't walk fast. No camino rápido. She doesn't understand me. Ella no me entiende. Y bueno, con esto terminamos este video de los verbos es en presente simple. Gracias.